tal? Muy buenas tardes, nos encontramos con el maestro Guillermo Torres, egresado de la UNAM, maestro de la Universidad Tres Culturas. Buenas tardes, maestro, ¿nos puede contar un poquito más de usted? Pues les cuento un poco. Antes que nada, saludo a todos, buen día. Y les cuento un poco. Bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Guillermo Torres y agrego Linares. Soy egresado de la carrera de Pedagogía de la UNAM. Prácticamente mi desempeño académico ha estado desarrollado en el área de orientación educativa y línea de investigación precisamente en esta área por parte de la UNAM. Posteriormente me desarrollé un año en el área de bachillerato. Consecuente a la pandemia, por cuestiones médicas y por cuestiones de situaciones laborales, tuve que cambiar mi línea de trabajo y la modifiqué hacia educación superior, encontrándome ya 2 años laborando aquí en Montesino. Ay, súper bien. Mi nombre es Gracia Centeno Jessica, Alondra Esquivel, Juan Carlos Pelado. y el día de hoy hablaremos sobre las planeaciones, la importancia de estas y cómo se llevan a cabo. Y bueno, maestro, comencemos. ¿Qué es una planeación? Una planeación. Bueno, hay varias aristas. El concepto de planeación está de una forma, podríamos decirlo, en un panorama macrodimensional. La planeación educativa en México se puede considerar como todos estos objetivos que se quieren alcanzar a través de un enfoque político multidisciplinar para alcanzar el tipo de persona que necesita el Estado. Ahora, eso se va a empezar a dividir de arriba hacia abajo hasta poder llegar a la planeación de clase. Pero toda esa transición entre la planeación general a nivel Estado, a nivel sexenio, hasta llegar a un nivel de clase, conlleva hablar de niveles educativos, conlleva hablar de si estamos en algún tipo de modalidad. Hay muchas aristas que se pueden trabajar con la planeación, pero lo que lo enfoca principalmente es lo que te permite desglosar por objetivos una meta a alcanzar. Hablando del punto multidisciplinario, ¿a qué se refiere con esa parte de incluir en las planeaciones? Ok, lo multidisciplinario se refiere principalmente a que la planeación no la articula solamente una persona. Para realizar una planeación real se tiene que tener un enfoque de varias disciplinas o de varias ciencias para poder llegar a una finalidad. En el caso de la planeación a nivel macro, necesitamos economistas, necesitamos médicos, necesitamos contadores, necesitamos administradores, aparte de un pedagogo que puede ir regulando todo este proceso. Va a depender mucho del objetivo. Si le agregamos el apellido educativo, ahí conlleva toda esa parte que tiene que visualizar el enfoque hacia qué tipo de competencias o qué tipo de habilidades y conocimientos necesita un sujeto dentro de un nivel educativo para poder alcanzar una meta como un enfoque del individuo hacia las necesidades que tiene que desarrollar. Vamos. Si lo vemos a nivel preescolar, cuando hablamos de una planeación de nivel macro, para poder hablar en preescolar necesitamos saber qué tipo de individuo necesitamos empezar a formar en nivel preescolar. ¿Qué sería el nivel preescolar? Sería cuando empezamos a desarrollar funciones cognitivas, cuando empezamos a desarrollar esta parte de la motricidad, esta parte del lenguaje, esta parte de la memoria, la atención, y cómo la vamos a ir desarrollando a través de qué. Y entonces ahí es cuando se empieza a desglosar, porque empezamos a distribuirla a través del sistema de competencias. Y entonces, ¿qué es una competencia? Estaríamos hablando de todos estos conocimientos y habilidades que tiene que lograr el sujeto para poder desarrollarse dentro de un nivel, o más bien de una etapa evolutiva, como nosotros la conocemos acá en pedagogía. Esta etapa evolutiva va a responder a una teoría del aprendizaje, que va a responder a un tipo de escuela, que va a responder a una política educativa, que todo tiene que estar concretado y hilado para poder alcanzar la meta a desarrollar. Es poco a poco entender cómo todo eso está desglosado. Ok, entonces nos dice que para poder realizar una planeación tenemos que conocer las etapas evolutivas en las que estamos trabajando. Y de ahí tenemos que evaluar para poder realizar una planeación eficiente que dé resultados. Bien. Sí, para poder tener resultados en una planeación
primero tendríamos que ver de qué tipo de planeación estamos hablando. Ahora, vamos a volcar a la planeación que normalmente conocemos en las primeras etapas de la pedagogía, que es una planeación, por ejemplo, de clase, una planeación de aula, que puede ser un taller, que puede ser una clase, que puede ser simplemente una actividad. Entonces, cuando hablamos de una actividad, ponemos lo que yo le llamo el motivo o el incentivo para, que es la intención de la enseñanza. Meter esta palabra de intención es entender que nosotros tenemos que desarrollar justamente esta intención, entendiendo que la intención es el objetivo. Si nosotros estamos intencionados a poder alcanzar algo, necesitamos tener muy claro qué es lo que queremos alcanzar. Por lo tanto, tenemos que evaluar. Ahora, la evaluación tiene 3 momentos dentro del proceso de planeación. Al principio, que es una evaluación de tipo diagnóstica, para conocer a nuestros sujetos, para conocer nuestro entorno, para conocer a nuestra población, para conocer todo lo que la circunda, conocer nuestro enfoque educativo, conocer todo lo que hay, para posteriormente desarrollar una etapa formativa, que es lo que se va a enseñar, que se tiene la intención de enseñar. Y después va a haber una etapa sumativa, que es al final saber si alcanzamos el objetivo o no. Y ahí es cuando nosotros tenemos que planear paso a paso para poder irlo articulando y que el sujeto obtenga este conocimiento o obtenga esta habilidad que se traduce en competencias en el sistema educativo nacional. Enfocándonos en la planeación en las escuelas, ¿qué usos tiene la planeación educativa? En las escuelas principalmente el enfoque que se le da como institución es que haya como una conciencia por parte del docente de qué es lo que está haciendo. Entonces, en las escuelas lo que se busca es que el docente haga su planeación para que puedan visualizar que sabe cómo articular ese paso del que estábamos hablando, del que sepa cómo entender cómo vienen sus alumnos para posteriormente saber qué tipo de estrategia va a realizar, para consecuentemente poder empezar a hablar de qué es lo que tiene que hacer dentro de clase para saber a qué va a alcanzar. Entonces, dentro de escuela contamos con lo que son los temarios. Estos temarios son bloques grandes temáticos donde se tienen que abarcar esos grandes bloques dentro de la clase. Y entonces, suponiendo que tomamos la clase de comunicación y redacción empresarial, tomamos la clase de comunicación y redacción empresarial y de pronto, dentro de las temáticas, se habla sobre el proceso de comunicación. Entonces tenemos que articular cómo está el emisor y el receptor y el mensaje en esa transición que tiene que pasar por un código, que tiene que pasar por un canal para poder articularlo. ¿Cómo se lo vamos a dar? Ok, primero llegamos y podemos hacer una pequeña técnica. ¿Qué técnica podemos hacer? Podemos aplicar lluvia de ideas. Y entonces, ¿qué es lluvia de ideas? Es que todos empiecen a hablar sobre lo que consideran que es lo que se tiene que saber sobre qué es esa temática. Y entonces yo pregunto llegando a la clase, a ver, ¿alguien sabe cuál es el proceso de comunicación? Y entonces alguien dice, el emisor, el receptor, el mensaje. Entonces ya parto de algo. Dentro de mi planeación general se encontraba que iba a haber una participación activa por parte de los alumnos y mi técnica era lluvia de ideas. Yo llego, aplico y si funciona, articulo. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si yo llego y nadie responde? Si nadie responde, la planeación está ahí, está la técnica y está lo que pasó, pero hubo una cosa diferente aquí en el salón. Y cuando ocurre eso, el docente tiene que saber cómo no improvisar de la nada, sino entender que sabe hacer otras técnicas para poder articular ese proceso. Entonces lo que podría cambiar es, ahora en vez de incentivar esa técnica, yo ya sé que tengo que aplicar una técnica para poder hablar mi temática, entonces en vez de decir, a ver qué opinan todos, en vez de lluvia de ideas, hago preguntas vocales. Y entonces es, a ver tú, dime, ¿qué te acuerdas de la secundaria que era el proceso de comunicación? Y entonces es como había un mensaje. Perfecto. Y entonces tienes un punto para empezar a trabajar. Haces ese mismo diagnóstico de nuevo, pero con otra técnica. Lo que me permite entonces la planeación, saberlo desde la parte institucional, es que mi docente tenga un parteaguas de por donde se está yendo, para que sepan a qué llega. Y no que sea como de, vamos a improvisar y vamos a ver qué sale hoy.
Sí. No, ya tiene una línea de seguir y a partir de ahí ya empieza a revisar su actividad. ¿Y es la misma planeación que se usa en las escuelas privadas a las públicas? ¿O hay alguna diferencia? Hay diferencias, sobre todo con los enfoques, porque la planeación del nivel público y el nivel privado en teoría es lo mismo, porque todos llevamos una misma formación cuando hablamos de planeación educativa, pero la gran diferencia es que en algunas escuelas se piden algunos requisitos, mientras que en otras se piden otros. En la educación pública principalmente vamos a encontrar que ya hay una especie de, vamos a llamarlo machote, entre comillas, hay una serie de documentos que ya se tienen que entregar que son como puntuales. Entonces, casi es como de yo te entrego estas copias, tú rellénalas. Y entonces ya nada más los docentes van rellenando con base en el temario, con base en las actividades que se les ocurren, y entonces ya van llevando como su articulación de clase. Mientras que en la parte privada existe también esta hoja, pero a veces piden cosas diferentes. Vamos a poner una como breve. Te piden el nombre de la materia, te piden los días que la das, a lo mejor lo damos diario, ¿no? La tenemos una materia que la tenemos todos los días, 1 hora. Entonces, esa materia que la tenemos todos los días 1 hora, se tiene que articular posteriormente en esta planeación, paso a paso a seguir. A lo mejor te piden primero que digas cuál es el tema que vas a dar, posteriormente te van a pedir el objetivo de la clase, posteriormente te van a pedir qué es lo que hace el docente, qué es lo que tiene que hacer el alumno, qué es lo que tienes que utilizar como material, qué tienes que desglosarlo en cuánto tiempo, hay una evaluación, no hay una evaluación. Lleva todo ese proceso una carga descriptiva grande, pero si la hacemos como más condensada, hay escuelas que solamente te piden el tema, la actividad y cuánto tiempo, y ya. Y entonces va a depender de la escuela qué requisitos tenga con sus planeaciones para que tú las puedas entregar. Hay quienes la tienen, por ejemplo, que es una planeación diaria, y hay otros que la tienen semanal. Hay otros que la tienen mensual, y entonces como que cada quien tiene su propia articulación. Ok, retomando un poquito lo que dijo anteriormente, el hecho de tener una planeación ya hecha para diario, digamos, no siempre entonces sale como se espera, pero entonces ya es el pedagogo, el docente, el que tiene que saber manejar esta situación. Sí, justo. Lo importante es saber cómo articular el proceso. Normalmente, conforme van avanzando en la carrera de pedagogía, se empiezan a utilizar algunas tablas y algunos tipos de redacción muy específicos, los cuales articulan los procesos de cómo se tiene que aprender algo. Entonces, hay niveles de aprendizaje del proceso para poder articularlos. En la planeación se van desglosando por verbos. Entonces, ¿qué son estos verbos? Es una línea a seguir donde comenzamos por conocer qué es un primer verbo. Cuando yo no sé absolutamente nada, lo primero que hago es conocer. Es el primer acercamiento que tengo. Entonces, lo primero que vas a hacer si es una temática nueva es articular este verbo en un primer objetivo, y es que tus alumnos conozcan. Entonces, llegas a un primer nivel de aprendizaje. Ahora, ya si estamos en etapas más avanzadas, el verbo cambia. ¿Por qué? Porque posteriormente de conocer vamos a llegar hasta el último nivel de esta tablita, que se va a llamar, por ejemplo, de evaluación. Y el alumno va a saber cómo evaluar, cómo diseñar, cómo crear algo nuevo. Entonces, por ejemplo, en un primer momento, conocer cuáles son los diferentes tipos de organizadores gráficos de información. Y ya cuando llegas al final, es diseñar el propio organizador gráfico a través de la temática del lado de la mano. Y entonces el alumno ya tiene que saber utilizar ese organizador gráfico que en un primer momento conoció, pero que ahora ya va a diseñar el propio para poder articular la información que tenga en el texto, para poder articularla dentro de un artículo. Y entonces esos niveles de concreción llegan al punto en el cual el aprendizaje se genera realmente cuando logra alcanzar el objetivo final. Pero de la planeación no le afecta que los niños luego no entiendan para aprender. Justo. Ese es el meollo del asunto que se trabaja en la actualidad. ¿Por qué? Porque planeación
entiende que es una generalidad. Entonces, tengo a mis 30 niños. De mis 30 niños, yo lo que hago es intentar jalarlos a todos al mismo tiempo con mi planeación. Pero ¿qué pasa con las anomalías? Con esos niños que no entendieron, con esos que de pronto no vino porque se enfermó, que se distrajo 5 minutos, que tiene una discapacidad, que tiene un trastorno, que tiene algo. Ahí es donde empiezan a aparecer anomalías. Esas anomalías las trabajamos de diferentes maneras. A la planeación no le debe de afectar ese proceso porque ya debe de conocer a su población. Ahora, aquí hay un proceso bien feo que se hace. La primera es que te piden una planeación que anteceda el inicio del ciclo escolar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no conozco a mi grupo. Entonces yo hago una planeación a ciegas de qué es lo que voy a hacer. Entonces tengo que adaptar esa planeación que ya hice a las condiciones del grupo en la primera semana en la que llevo. ¿Por qué? Porque si entonces aparece que tengo a un alumno con, vamos a ponerle una discapacidad visual, en ese momento yo sé que ya no tengo que meter gráficas, que ya no tengo que meter imágenes, ¿por qué? Porque a lo mejor para la generalidad sí sirven, pero para él no. Entonces se volvería un proceso inadecuado. Puedo dejarlas, pero a lo mejor incentivar un audio, porque para ese alumno va a mejorar la condición a través de ¿qué? De la recepción de la información a través de la población. Y entonces esos aspectos de planeación ya son para el docente. Ya la planeación ya está. El docente tiene que saber cómo articular ese proceso de adecuar lo que ya tenía a la necesidad del grupo con base en un conocimiento. ¿Por qué? Porque si también se lo saca de la manga y dice, pues hoy vamos a ver las notas musicales, y entonces yo me traigo 1000 tarjetas de material didáctico con letras y números, y entonces me doy cuenta que estoy en preescolar. Y resulta que no sabe ni leer ni escribir. Si yo improviso, la etapa evolutiva a lo mejor no coincide, y entonces me pierdo. Si yo improviso, entonces a lo mejor mi alumno que tiene una deficiencia en algún aspecto puede tener algún deterioro con su proceso de aprendizaje. Y de todos modos están áreas específicas dentro de los campos de la educación. Por ejemplo, en la educación pública contamos con el área de lo que era USAER, que ahora se volvió UDEI. Bueno, en esta transición están volcando para poder atender, por ejemplo, este tipo de brechas que se generan por procesos educativos ineficientes. Pero ahora tener una regulación interna dentro de clases es complicado, porque llegan docentes que sí aquí está mi planeación, y entonces se la sacan de la manga. Literalmente es, hoy vamos a ver película. Y entonces es como la película que tiene que ver con el desarrollo de las actividades. Si tiene que ver, va adelante, con toda la libertad toma tu película. Pero si no, hay una brecha con una temática que el docente no quiso explicar, o que de plano a lo mejor no la sabe. Y ahí es cuando hay deficiencias dentro del proceso. Entonces las planeaciones siempre tienen que tener un objetivo. Sí. Todas las actividades que tengan una planeación tienen que tener un objetivo. Sí, el objetivo es claro. La intención, al principio cuando yo les enseño didáctica cómo es este proceso, les llamo la intención, porque el concepto básico de la enseñanza es la intención de transmitir un conocimiento. Entonces, cuando hablamos de que estás intencionado, cuando ponemos y le cambiamos la palabra intención por el objetivo de transmitir un conocimiento, entonces ya sabes qué es lo que estás intentando articular. ¿Por qué? Porque entonces ahora ya sabes que hay niveles de conocimiento y hay etapas evolutivas que responden a estos procesos, pero también hay deficiencias que se trabajan desde otras aristas, y entonces por todo el desglose de contenidos que pueden haber sobre diferentes características que tienen los sujetos en el aula, tú construyes una actividad que sea la indicada. ¿Para quién? Para nosotros. Porque si no, si tú nada más te enfocas en algo general, tú puedes hacer una clase donde dices, es la mejor clase del mundo porque yo les traigo toda la información y se las voy a dictar. Sí, está muy padre la información dictada, pero si no hay una concreción de ese proceso, va a estar en el cuaderno bien bonito, bien padre, pero no
no va a tener una intención. Solamente va a ser algo que quisiste transmitir, tienes tu intención, pero no supiste cómo bajar. Y entonces se crea una brecha porque ese cuaderno a lo mejor se lo comió el perro llegando a la casa. Sí, aparte también entra la observación, ¿no? Observar qué tipos de alumnos se tienen en el aula. Por ejemplo, hay visuales, auditivos. Y bueno, hablando de didáctica, ¿para qué sirve la didáctica en la planeación? ¿De qué sirve? Justamente era lo que mencionaba. En la didáctica entra en un concepto sencillo. En la didáctica, su concepto general, estamos hablando de que podemos situarla como ciencia, disciplina, la voy a llamar ahorita ciencia, va a ser la ciencia que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, la palabra no la separa la didáctica. Si se dan cuenta, es el proceso de enseñanza-aprendizaje. No dije enseñanza y aprendizaje. Entonces, cuando está articulada, estamos hablando de que tiene la intención de transmitir el conocimiento, pero también reconoce que bajo las teorías del aprendizaje hay una forma de atender a ese proceso. Entonces, cuando estamos guiados y entendemos cuál es el concepto vinculado entre enseñanza y aprendizaje, ahí es cuando la didáctica empieza a darnos herramientas para poder transmitirlo. ¿Por qué? Si vamos a lo de las etapas evolutivas. Si nosotros tenemos una etapa evolutiva en la cual nuestra población todavía no entiende cosas abstractas, o sea, todavía no entiende conceptos como por ejemplo el amor. El amor no lo tocamos. Si tú le preguntas a un niño qué es el amor para ti, te va a decir un abrazo, te va a decir un beso. Y entonces, parece mi mamá. ¿Y por qué? Porque ese es su símbolo de amor. Todavía no tiene una abstracción, no tiene un significado abstracto dentro de nuestra mente. Por lo tanto, a estos niños, en esta etapa evolutiva, ¿con qué se les tiene que enseñar? Con objetos concretos. Cosas que puedan ver, cosas que puedan tocar, cosas que puedan entender de forma exacta. Vamos a llamarlo de forma real. Entonces, cuando yo les enseño algo a estos niños, tengo que entender que eso es lo que nos presta la didáctica, que bajo la teoría del aprendizaje, que va a ser un concepto psicológico, que es el aprendizaje, nos va a prestar ese conocimiento para poder articularlo con la intención de transmitir el conocimiento. Y entonces a mí me sirve eso, ¿para qué? Para poder incentivarlo dentro de mi aula y entender que mi alumno no está en una etapa evolutiva en la cual, si yo le cuento de mi experiencia cuando yo era un niño, no, él no sabe que yo fui un niño, él cree que yo nací adulto. Entonces, en ese sentido, es cuando todavía no hay abstracción de entender que yo también fui un niño igual que él. Ahí es cuando nosotros sabemos que si vamos a hacerlo real, inclusive si yo me agacho y juego con él, va a decir que soy un niño. No entiende etapas evolutivas. Nosotros entendemos el concepto de etapas evolutivas porque ya abstraemos. Y eso es lo que nos permite la didáctica, entender esos conceptos para poder articularlos y transmitir de forma adecuada un contenido. Porque si no lo transmitimos de esa manera, lo que acontece es volvemos a lo mismo. Sacarte de la mano una temática para poder atender a un proceso no resulta efectivo. Es cuando llega un docente y les dice a los niños de primero de primaria, vamos a ver una película y de aquí vamos a aprender las emociones. Y les ponen intensamente. Y digo, está perfecta, está fabulosa la película, pero si no traen los conceptos, ¿qué es alegría? Amarillo. Vestido de amarillo. ¿Qué es el rojo? Es entender que soy un color. Y entonces no se comprende de forma real, sino hasta que lo empezamos a asimilar de formas diferentes. Contar el monstruo de los colores está padrísimo, pero tenemos que enseñarle cómo reconocer su modo, cómo entenderlo. Ahora, no lo va a entender de forma abstracta, tenemos que enseñarle a encaminarlo, nada más. Ya cuando crezca, entonces sí, aquí ya con nosotros ya empezamos a entender que si nos enojamos hay un motivo. Te preguntan, ¿por qué te enojaste? No tengo nada. Y ese no tengo nada, sí hay algo adentro. Si lo aprendemos a verbalizar, va a haber una forma más efectiva de poder trabajar. Es que yo me enojé porque tú no me dijiste esto, y para mí es importante que tú me lo digas. Pues la comunicación cambió. Porque ahora el otro sabe qué fue lo que hizo mal, o qué fue lo que pasó, que suscitó el enojo. Y entonces te va a decir, discúlpame,
sí tienes toda la razón, yo tenía que haber hecho esto. Y entonces se pueden calmar las aguas más fácil. El niño no, el niño va a gritar, te va a pegar y va a intentar morderte. ¿Por qué? Porque no sabe caminar la emoción. Y es lo que tenemos que enseñarle a hacer, caminar. Pero ¿cómo? Ah, bueno, vamos a prestar una hojita porque me quiere pegar a mí. Hazle todo lo que tú quieras a esta hoja. Te prestas un peluche, la avientas, lo rompe, lo muerde y no le pasa nada porque el niño no se va a lastimar con el peluche, no se va a lastimar con la hoja. Va a entender que lo que ya hizo que soltara la emoción. No va a entender por qué, nosotros sí, pero ya va a estar más tranquilo. Y va a aprender que eso lo puede hacer despacio. ¿Por qué? Porque puede agarrar una hojita de cuaderno, la romper la cebollita y la tira de basura. Entonces ya encaminó con una actividad sencilla, pero es para entender cómo se tienen que hacer las cosas en vivo, en directo, presencial y de la forma en la cual tenemos que articularlo. ¿Por qué? Porque si yo le digo, ay no, chiquito, mira, explícame qué fue lo que te pasó, cuéntame. No entiende qué le pasó, no entiende qué es lo que había. Si yo les digo eso a ustedes, perfecto, que me van a decir. Y eso van a ver como cosas ahí de... Pero es muy diferente por la etapa evolutiva en la que estamos. Entonces, el concepto de aprendizaje ya nos permitió conocer a nuestro sujeto. El concepto de enseñanza nos permitió saber cómo vincular esta transmisión. Y entonces la didáctica lo que nos presta es ese conocimiento de poder vincular las cosas, y la planeación lo que nos permite es darle un sentido secuencial para poder llegar a este punto, tomar ese aprendizaje o esa enseñanza de forma efectiva. Okay. Y hablando de herramientas, para cada etapa, por ejemplo, primaria, secundaria, prepa y universidad, ¿qué herramientas se utilizan en la didáctica? O sea, por ejemplo, a un niño le prestamos un osito para que le pegue, pero no vamos a prestar a un universitario. Por supuesto que no, pero al universitario sí le podemos empezar a facilitar que pueda sacar su enojo de una manera. Por ejemplo, como universitarios ustedes, podemos entender que hay una forma de evocar las emociones. Y ustedes tienen 1001 estrategias, pero de las más efectivas normalmente son las más prácticas. O sea, en pocas palabras, si tienen ganas de gritar, ¿qué tienen que hacer? Gritar. Pero no le van a gritar a la persona. Lo que pueden hacer es tomar su espacio, ponerse en un lugar abierto, un parque, una calle, y ahorita me grito con todas sus ganas. ¿En serio? Sáquenlo. Ahora, todos los van a voltear a ver, pero ¿qué les importa? Ya lo sacaron, ya lo abocaron. Entonces, no le van a ir y le van a pegar a una persona, pero sí pueden regular esa condición y sacar el enojo, encontrar la forma en la que yo lo puedo hacer. Por ejemplo, cuando yo entro en un estado de ansiedad, yo lo que hago normalmente es mover mis manos. Y no las muevo así como de, no. Es un movimiento secuencial para poder regular la forma en la que se hace. Entonces, es entender que nosotros tenemos una forma de poder articular en cómo nosotros nos sentimos. Y entonces empiezas a regularlo, te empiezas a enfocar. Generamos estrategias para que la persona pueda regularlo. Si entramos en un estado de enojo, vamos a entender que hay formas en las cuales lo podemos encaminar. Por ejemplo, cuando yo me enojo, lo que hago es me pongo mis audífonos, pongo música que utilizo para el enojo. ¿Qué música utilizo para el enojo? Tecno y rock. Y entonces me siento acompañado y mi emoción está siendo acompañada. ¿Qué puedo hacer? Puedo cantar, puedo brincar, puedo gritar, puedo enojarme y puedo ir así como loco en la calle. ¿Y qué me van a ver? Me van a ver feo, no sé qué. Pero yo ya voy con mi emoción, ya la encaminé. Hay mucha gente que va en la calle y le va haciendo así y nadie les dice nada. Nada más así como de, qué raro. Y ya, siguen en su show. Entonces, cuando está la alegría es lo mismo. Hay que compartirla, hay que vernos felices.
Cuando están ese tipo de emociones que son muy abstractas, depende del nivel educativo, nosotros podemos tomar una herramienta. Las herramientas no siempre son cosas que nosotros encontramos y las podemos utilizar, como la clásica herramienta del martillo para darle el clavo. No, hay muchas herramientas que son abstractas. Las herramientas más abstractas que hay son las técnicas. Entonces, si yo me siento muy estresado, tengo que saber que entonces tengo que respirar. ¿Y cómo sabemos respirar? Bueno, hay una técnica para. Esas son las herramientas que utilizamos para poder resolver estas problemáticas. ¿Cuándo les han enseñado a respirar? Nunca. Aprendemos a respirar a través de qué? De entrar en un estado donde de pronto tuvimos que ir al psicólogo y el psicólogo nos enseñó que nunca supimos respirar. Y entonces nos dice, vamos a respirar y hacemos técnica. Vamos a hacer 5x7, 7x5. Entonces vámonos para adentro en 5 segundos. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a sacarla en 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si se dieron cuenta, lo alargué, no fueron segundos. La técnica es que no hagamos con mayor dilatación. Es aprender que respirar es. Y es algo que el universitario ya sabe controlar el niño. En teoría, Porque, por ejemplo, un niño puede estar triste y llorar. Exacto. Y un universitario ya sabe controlar lo que lo provocó, pues no puede resolver. Exacto, pero ¿por qué llorar? Y empieza la situación en la cual, por ejemplo, se muere un pariente, vengo a la escuela porque no estoy en estado de shock. Llego aquí y me doy cuenta que se murió mi pariente. Es entender que estás en un espacio seguro, que te lo tiene que permitir es el de aquí adelante. Si te ve llorando, eso no pasa. Suéltalo. Yo sigo hablando, tú atiende a tu proceso y en el momento en que estés listo, es jugar a ese proceso que se llama vamos a desarrollar los valores, vamos a desarrollar el acompañamiento, vamos a realmente empatizar. Porque empatizar por empatizar, yo cuando se los decía a mis alumnos es empatizar es que yo me ponga en tus zapatos. Perfecto, ya me los puse. ¿Y ahora? Está bien padre, ¿no? Ya entendí tu problema. Pues qué padre que estuviste por ti. Eso es empatizar. Acompañar y empatizar es una cosa diferente. Porque entonces yo entiendo que no te sientes mal. Por lo tanto, no te preocupes, estoy aquí para ti. Voy a continuar con la clase. ¿Estoy lista? No te preocupes. Estás en un espacio seguro. Es hacerte entender en tu estoy aquí. Es hacerte entender que mañana, si te veo, te voy a decir cómo sigues. Es entender que pasado mañana te voy a ver y te voy a decir, no sigue. Es que llegue el tercer día y yo te diga, no sigues. Entender que hay un proceso de acompañamiento. Entonces, saber que está ahí, el trabajo del docente es un trabajo complicado en el sentido de tenemos que articular las actividades precisas para el tipo de población que tenemos que buscar las herramientas para poder desarrollar estas habilidades, estos conocimientos, tenemos que hacer que se las aprendan de alguna manera, porque también hay un proceso donde hay una renuencia al aprendizaje a veces, pero lo que siempre les digo es lo principal dentro de este proceso es que venir a dar clase es lo mismo que venir a dar un show. Es entender que el show tú con antelación lo preparas. Tú con antelación te preparas para poder salir a ese público. Y ya que estás enfrente de ese público, de todos modos algo puede salir mal y vas a tener que improvisar. Entonces, cuando improvisas, lo mejor es que siempre tengas por ahí un as bajo la manga, más no que te saques algo de la nada, que veas si lo traes por acá o por acá, que ya estés listo con algo aquí para que de pronto digas, ah, perfecto, entonces ahora vamos a hacer esto. Porque si no, te atoras, se atoran, todos lloran. Y ahí sí, entramos en crisis todos. ¿Por qué? Porque tenemos que mostrar también este ejercicio profesional, tenemos que darles la cara de los profesionales. Pero hay que entender que también el docente tiene un ejercicio en el cual sigue siendo un ser humano. Entonces, al seguir siendo un ser humano todavía, también tiene errores, también puede equivocarse, también puede estar
triste, también puede estar enojado, pero no por eso voy a llegar y voy a tratar a todos feo. En la mañana me dicen mis alumnos, profe, se ve bien serio. Les digo, es que me levanté un poquito tarde porque no sonó mi alarma y tuve que salir corriendo y el metro no apoyó mucho a esa transición. Entonces estoy un poquito serio porque me enojé conmigo y me enojé con el transporte y me enojé con todo porque la alarma no sonó. Entonces estoy un poquito serio, pero eso no quiere decir que lo voy a tratar bien. Sino que vamos a hablar las cosas, a lo mejor voy a estar 5 minutos serio y entonces cuando empieza a agarrar camino ya no vas a tener suicidio. Pero es parte de cómo voy a abocar estas emociones, no reprimirlas, porque si las reprimo, de pronto entro con todo el show, ¿a quién le hago daño acá? Entonces también se vale mostrarse humano, más no agredir al otro. Eso sí, ya está mal. Y cuéntenos usted cómo realiza su planeación día a día, semanal, mensual. La planeación que me solicitan aquí en la universidad es cuatrimestral. Tengo que presentar lo que voy a hacer en todo el cuatrimestre. La planeación individual, yo tengo que pensar la secuencia día con día. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en las cuales la temática puede funcionar maravillosa y se lo aprenden en un día, pero hay temáticas que se ponen un poquito más complicadas. Entonces hay que dedicarles más tiempo. Y ahí es cuando yo tengo que adaptar ese proceso, tengo que hacerlo flexible. Lo que yo siempre les digo a mis compañeros es que la planeación tiene que articularse, sí, la distribución de tus temas a través de todos los 4 meses, pero tienes que dejar de ventaja por lo menos 1 a 2 semanas. En todas las planeaciones, al final, siempre hay 1 a 2 semanas que no hay nada. Están en blanco o están nada más ahí dice actividad, extraclase, actividad, tarea, actividad, ¿Por qué? Porque no te van a dar los tiempos, no te va a cuadrar. Algo que aprendí en orientación cuando se daban los talleres es que nunca te cuadra la actividad. La actividad tú la programas para 20 minutos y si les gustó, tarda 10 horas. Y si no les gustó, tarda 5 minutos. Y entonces, si no les gustó, hicieron la actividad, la acabaron y se acabó. Y tú tenías que planear esa actividad para toda la clase de la hora. Y en 10 minutos te la echaste. Entonces, esas horas que son de más, esas horas que van dando de menos, las tenemos que ir cuadrando con lo que vamos necesitando, sin adelantarnos, porque también hay algo que tenemos que concretar. Y es dependiendo el módulo o dependiendo el tipo de planeación que se esté articulando. Y entonces esto ya es de diseño curricular. Los diseños curriculares se forman de tres niveles. El primero es de nivel lineal, donde todas las materias van al unísono. El otro es de nivel modular, donde se van enseñando módulos de aprendizaje. Y el último es mixto, es tanto lineal como modular. Hay módulos internos. Entonces, cuando entendemos eso, las materias que llevan en su cuatrimestre, todas en teoría tienen algo que ver entre ellas. Y cuando tienen algo que ver entre ellas es para que se puedan ir completando los aprendizajes y solidificándolos a través de estarles diciendo una y otra vez en cómo se tienen que ir articulando. Por eso de pronto, ¿qué han visto en antropología filosófica? ¿Qué han visto en participación ciudadana? ¿Qué han visto en...? Y vas sondeando cómo va tu compañero. ¿Para qué? Para saber si tú puedes avanzar un poquito más o si te tienes que esperar tantito, porque falta un aprendizaje. Si no, entonces se pierde. Participación ciudadana, si les empieza a decir el ciudadano ya de plano desde el primer día, los pierden porque primero tienen que saber qué es el individuo. Y entonces ahí es cuando ustedes van concretando el tipo de aprendizaje que se tiene que ir regulando a través de lo que son módulos lineales, que son un programa tipo mixto. Y entonces eso es lo que también tenemos que ir articulando con cuidado, porque hay docentes que dicen, no, pues yo me adelanto y a ver cómo les cae, y luego ya tengo que, hijo, ya no le estoy entendiendo nada.
No, pues sí, es que van a un paso acelerado donde no tienen que. Inclusive si tenemos la facilidad de poder visualizar eso, podemos modificar los bloques temáticos y dar un bloque temático en otro momento cuando no se necesita. Digo, cuando sí se necesita. Por ejemplo, tengo la materia de planeación educativa con séptimo y está vinculada en un proyecto rector con psicopedagogía. Ahora, ¿cómo vamos a meterlo? Yo tengo que ver los primeros 2 módulos, planeación, y los siguientes 2 módulos, diseño curricular. Ahora, para poder platicar con ellos sobre la parte de psicopedagogía, tengo que hablarles del diseño curricular. Entonces, los primeros 2 módulos son planeación y diseño curricular, y los siguientes 2 módulos son la aplicación de la parte política de los dos. Entonces, yo articulé lo de planeación para poder vincularme con el proyecto rector de psicopedagogía. Si lo doy lineal, hago que se pierda la profesora americana. Si lo doy lineal, les falta el contenido del tercer módulo que está hasta aproximadamente finales del segundo parcial. Entonces no pueden articular la materia en los primeros 2 meses. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con cómo se tiene que implementar ese desarrollo. Pero todo va reportado hacia la institución para que sepa qué es lo que nosotros